Bien, entonces, bueno, la clase pasada justamente revisamos dos ejemplos, si no mal recuerdo, donde utilizamos eh, la idea del centro de masa para estructuras que tienen una distribución continua de masa para poder, mediante un proceso de integral, conocer la ubicación de su centro de masa, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos estructuras no necesariamente simétricas, sino que podemos pensarlas que están formadas por estructuras más simples, que en ellas sí podemos tener información sobre su centro de masa, pues podemos hacer una descomposición y expresar el problema como si fuese una distribución discreta de masa, ¿ok? Y pues, como sucede con un sistema discreto de masa, poder calcular la posición del centro de masa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos dos ejemplos y, bueno, este último quedó simplemente comentado, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Pero bueno, entonces lo que vamos a revisar este día, como les comentaba hace unos instantes, es sobre el momento lineal de un sistema de partículas. Bien, entonces el momento lineal, o también conocido como cantidad de movimiento, o momentum también, es una cantidad vectorial que se define de forma muy simple de la siguiente forma. Entonces, el momento lineal, el momento lineal de una partícula es una cantidad vectorial definida como. Entonces, la forma de definir la cantidad de movimiento, aquí se olvidó decir que lo vamos a anotar con la letra P, ¿ok? Es una cantidad vectorial que relaciona la masa de una partícula por su velocidad. Así de forma muy simple, o sea, la forma de definirlo es muy simple. Simple es el producto de la masa de la partícula por la velocidad que tenga. Aquí implícitamente tenemos tres igualdades, ¿no? Porque es una igualdad por cada eje. Entonces, bueno, lo voy a escribir así. Y esto da lugar, o sea, debemos estar conscientes de ello, a que tenemos la componente X de este vector momento lineal igual a la masa de la partícula por la velocidad en el eje X. La componente Y del momento lineal tiene una forma similar. La masa de la partícula por la velocidad en el eje Y. Y finalmente, si se trata de un problema en tres dimensiones, de la componente del momento lineal en el eje Z es igual a la masa de la partícula por su velocidad en ese eje, en el eje Z. ¿Ok? Entonces, bueno, aunque es una definición bastante simple, implica estas tres cantidades, esas tres igualdades. Bueno, ¿cómo se relaciona esta cantidad conocida como momento lineal con las cantidades físicas que hemos revisado con anterioridad? Bueno, veamos lo siguiente. Si derivamos respecto al tiempo a la expresión del momento lineal, encontramos lo siguiente. Entonces vamos a hacer la operación aquí que se nos está indicando, ¿no?
Entonces, la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Entonces, tenemos que derivar, según la definición que tenemos arriba, al producto de la masa por la velocidad de la partícula. Tenemos que hacer esa derivación. Aquí viene un detalle importante. Vamos a asumir en ese momento, para continuar con el cálculo. ¿Ok? Entonces, en esta igualdad vamos a asumir que m, es decir, la masa de la partícula, es constante. ¿Ok? Es decir, que cuando el objeto se mueve, no cambia el valor de la masa. Entonces vamos a suponer que eso ocurre. Por lo tanto, desde el punto de vista de cálculo diferencial, sabemos que el término masa pues sale de la derivada, ¿no? Y entonces lo único que estamos derivando es la velocidad respecto al tiempo. ¿Y qué saben ustedes que se obtiene al derivar la velocidad respecto al tiempo? La aceleración. La aceleración, exactamente. Entonces, lo que nos queda aquí es la masa del objeto por la aceleración con la que se está moviendo. Y esta ecuación, este producto m por a, ¿a qué lo podemos igualar? A fuerza. A una fuerza, exactamente, a una fuerza resultante, ¿no? De manera muy general, podemos pensar que en realidad sobre esta partícula pueden estar actuando 2, 3, 15 fuerzas, ¿no? Pero al final las sumamos todas ellas de forma vectorial, obtenemos una fuerza resultante, y esa fuerza resultante es la que va a dictar en qué dirección se va a mover la partícula y con qué aceleración. ¿Ok? Entonces, esto en realidad, bueno, tenemos acá, está enmascarando, digamos, una suma de múltiples fuerzas que podrían estarse aplicando sobre el objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando en esta ecuación? Bueno, lo podemos interpretar del siguiente modo. De acuerdo a lo anterior, de acuerdo al resultado anterior, cuando sobre una partícula actúa una fuerza resultante, ¿de acuerdo? Y repito una vez más, esta fuerza resultante se debe a varias fuerzas. Entonces, cuando se aplica una fuerza resultante, se generan cambios en el momento lineal de la partícula. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. O sea, lo voy a escribir de la manera en que debemos de leerla. La suma de múltiples fuerzas, que a su vez es simplemente, lo podemos ver como una fuerza resultante, va a generar sobre una partícula cambios en su momento lineal. Es así como debemos entender entonces este resultado que está arriba. Las fuerzas que van a generar cuando se apliquen sobre un objeto, cambios en su momento lineal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaría sucediendo con esta partícula. Si se dan cuenta, eso es algo que eh, se parece a la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Qué pasa
sobre un objeto cuando se le aplican fuerzas. O en general, bueno, o en concretamente una fuerza resultante. No, genera una aceleración. Una aceleración, exacto. ¿Ok? Entonces, algo similar nos está diciendo este resultado, si lo vemos con cuidado, ¿no? Si sobre un objeto actúan fuerzas, lo que se va a generar es un cambio en su momento lineal. Ahora, ¿qué significa que cambie el momento lineal? Vean, si cambia el momento lineal, quiere decir que la velocidad de la partícula está cambiando, ya sea de módulo, o sea, en valor, o bien de dirección. Y sea cual sea de esas dos cosas, eso es propiamente una aceleración. Entonces, esta ecuación, aunque está escrita de manera distinta, es la segunda ley de Newton. O sea, es cuestión nada más como de meditarlo un poquito y reconocer que eso que está aquí nos está diciendo exactamente lo que ya sabíamos cuando pensábamos o veíamos a la segunda ley de Newton como la aceleración producida por cuando se aplica una fuerza depende de la intensidad de dicha fuerza, de la dirección de dicha fuerza y de la masa de la partícula. ¿Ok? Y de hecho es en realidad o de manera original, esta es la segunda ley de Newton. Es así como Newton en sus trabajos que realizó concibió a la fuerza. La fuerza es un ente, es una interacción que ocurre entre objetos, ¿ok? Que tienen como resultado, como consecuencia, modificar el momento lineal de una partícula. Vemos aquí que si nosotros derivamos esto, coincide justamente con la definición que conocíamos, que nos han puesto como la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces no hay una contradicción. Estamos escribiendo la segunda ley de Newton de una forma, sí, tal vez ligeramente distinta, pero que físicamente guarda la misma información. Es decir, que ahora, en lugar de ver a la fuerza como un agente que produce una aceleración sobre una partícula, vamos a entenderla como un agente que cambia el momento lineal de una partícula. ¿Ok? Entonces, esta idea, pues es justamente la segunda ley de Newton, disfrazada o escrita de forma diferente, pero sigue siendo la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, vamos a fijarnos en esos dos términos, nada más, en estos. O sea, cuando una fuerza resultante actúa sobre una partícula, vamos a construir lo siguiente. Entonces, ahora, por otro lado, consideremos eh, okay, la, fuer la fuerza que se aplica, aquí, bueno, voy a poner el adjetivo resultante, ¿no? O total o neta, no sé, el adjetivo que uno guste utilizar, resultante, neta o total. ¿Okay? Que se aplica sobre una partícula en un cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes sea fanático, por ejemplo, del béisbol, pero, por ejemplo, o alguna vez seguramente lo hemos visto, ¿no? Si en el béisbol tenemos entonces el bat, ¿ok? Aquí tal vez no. Déjenme ver aquí, así. Esta. ¿Ok? Entonces en este juego básicamente consiste en
lanzar, disparar golpear una pelota, y entonces lo que sucede es lo siguiente. Aquí está la pelota que se planea golpear, ¿no? Entonces, la pelota es lanzada. Y después es golpeada con el bat del juego, ¿no? Bueno, durante esta interacción que ocurre, que está presente entre la pelota y el palo con el que va a ser posiblemente lanzada, esos dos entran en contacto por un tiempo muy, muy pequeño. Pero ese tiempo es el suficiente como para que la fuerza aplicada con este objeto permita que la pelota sea lanzada en alguna dirección concreta. ¿Ok? Y que no solamente cambie su dirección, sino que además puede incrementarse la velocidad que tenía al inicio. ¿Ok? Entonces, si la pelota, por ejemplo, venía en esta dirección con una velocidad inicial, después de ser golpeada por el bat, termina cambiando de dirección y además de velocidad. ¿Ok? Voy a utilizar voy a empezar a utilizar esta notación. ¿Ok? Voy a llamar la velocidad inicial con la letra B, y la velocidad después del choque o de este golpe con la letra U. Bueno, esta notación será más clara más adelante. Bueno, entonces, aquí concretamente, ¿cuál es el mensaje que quiero indicar? Bueno, que para que esta pelota logre cambiar su dirección de movimiento, como vemos aquí arriba, pues se le tiene que aplicar una fuerza, ¿no? Entonces aquí tenemos esa fuerza siéndole aplicada. Pero esa fuerza está siendo aplicada en un tiempo muy pequeño. ¿Ok? A simple vista, si han, por ejemplo, observado videos o han en el momento presenciado uno de estos juegos, pues la interacción entre el palo y la pelota, pues a simple vista podemos decir que no dura ni un segundo. Es muy rápido. ¿Okay? El tiempo es muy corto. Bueno, justamente esta cantidad, podemos definir la siguiente cantidad. Se define el impulso, el impulso lineal, que vamos a denotar con la palabra J, con la letra, perdón, J, de la siguiente manera. El impulso lineal se define como la integral de la fuerza que se está aplicando sobre un objeto por el intervalo de tiempo en el cual esté actuando dicha fuerza. ¿Ok? Como esta fuerza puede estar actuando digamos, de manera este, un tanto real, ¿no? En la vida diaria, eh, en un tiempo muy pequeño, por eso es la razón de este diferencial. Estamos considerando intervalos de tiempo muy, muy pequeños. ¿Ok? Va entonces desde un tiempo T1 hasta un tiempo sub 2. Lo vamos arriba, T sub 2. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a... Si nosotros pudiéramos graficar lo que está sucediendo en este impacto, tendríamos lo siguiente. Aquí sería T1 y aquí estaría más adelante
el t sub 2. Entonces piensen en lo siguiente. Cuando la pelota es lanzada, en este proceso en el que viene en esta dirección, no se le está aplicando ninguna fuerza. Entonces, eh, recordando la primera ley de Newton, sabemos que mientras sobre ese objeto no se aplique nada, no interactúe con nada, va a preservar su dirección y movimiento. Después entra en contacto con este palo, con el bat. Y después de esta interacción, comienza a moverse en esta dirección. Entonces, si graficamos lo que está sucediendo, veríamos algo como lo que voy a dibujar a continuación. Primero, no habría fuerza. Y de repente la fuerza aumenta. O sea, en T1 la fuerza comienza a aumentar, que es cuando choca. Y en el proceso en que después ya es lanzada, esta fuerza disminuye y vuelve a ser cero. Esas secciones donde es cero es cuando ya la pelota pues, se ha alejado, ¿no? y ha cambiado su movimiento. Bueno, pues entonces, esta área que se dibuja en esta gráfica es justamente lo que se conoce como el impulso lineal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí antes de proseguir? ¿Ok? Entonces, el impulso, repito una vez más, es el área que existe debajo de esta curva, donde aquí estamos representando justamente lo que sucedió con esta pelota. La fuerza inicialmente era cero, ¿ok? Justo en esta situación. La fuerza aquí es cero. Cuando comienza a entrar en contacto con este objeto que lo va a lanzar, la fuerza se comienza a incrementar, comienza a ser cada vez mayor, hasta que alcanza un punto máximo, ¿ok? Justo que digamos es cuando la colisión toma lugar, y posterior a ello la pelota comienza a alejarse, es decir, la fuerza comienza a disminuir y se hace cero. Entonces, en este intervalo de tiempo en el cual la fuerza comenzó a actuar y después terminó, da lugar entonces a esta área que es entre estos límites de integración lo que vamos a llamar el impulso lineal. ¿Ok? Entonces el impulso lineal se va a calcular de esta manera. Aquí nosotros podemos notar lo siguiente. Vean. Recordando la igualdad típica que conocemos para la fuerza, que es el producto de la masa por la aceleración, podemos escribir esta ecuación. ¿Ok? Respetando desde un tiempo t1 hasta un tiempo t sub 2. Ahora, suponiendo una vez más que la masa de la partícula no cambió durante este proceso, digamos la masa de la pelota se preservó antes y después del choque con el palo este, entonces podemos nosotros sacar de la integral y lo único que restará por integrar es esto, ¿no? ¿Y qué se obtiene al integrar ahora la aceleración respecto al tiempo?
O sea, se refiere al resultado de la integral Sí. O sea, ¿qué cantidad de a física? cuadrado No, sobre no, no. 2, No, no, no. ¿no? No porque no es. Estoy hablando de forma general. ¿Qué se obtiene? ¿Qué cantidad Oh, física se obtiene al integrar la aceleración respecto al tiempo? Recordemos, Newton o algo así. perdón, No, olvídalo. recordemos desde cinemática, ¿no? Si tenemos la posición de un objeto, derivamos esta función y obtenemos la velocidad. Si tenemos la velocidad ahora y la derivamos, obtenemos la aceleración. Justamente que era la idea que utilizamos acá arriba, ¿no? La derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. ¿Ok? Entonces estamos en esta, digamos, yendo en esta dirección. De posición pasamos a velocidad y después de velocidad pasamos a aceleración. Si ahora vamos al proceso inverso, si estamos en aceleración, ¿cómo pasamos a obtener la velocidad? Integrando. Integrando respecto al tiempo. Por lo tanto, esta integral, ¿qué nos da como resultado? La posición o la velocidad. La velocidad. La velocidad. Estamos integrando la aceleración, es decir, estamos en esta primera línea, ¿no? De la aceleración, la integramos y pasamos a obtener la velocidad. Entonces, bueno, aquí lo borro esto, es nada más un recordatorio. Entonces, aquí lo que estamos obteniendo es la masa por la velocidad de la partícula, ¿ok? Que en general es una función del tiempo, ¿no? Y esta función pues va a ser evaluada desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Entonces, si hacemos esa evaluación, ya todo es en abstracto, evidentemente, porque no sabemos exactamente qué forma tenga esta función de la velocidad. Pero aún así, aunque no tengamos esa función explícita, sí podemos decir que lo que obtengamos va a ser una velocidad final o velocidad 2 menos, ¿ok? Ahora evaluamos esta función en el tiempo 1 y eso, pues, el resultado lo podemos llamar de manera muy general como velocidad 1. Entonces, nótese lo siguiente, si multiplicamos la masa de la partícula por v2, o sea, la velocidad final, que vamos a entenderla así, velocidad final. Perdón, aquí es un vector. Son vectores estas cantidades. Este, y del otro lado, bueno, en el otro término, lo que vamos a tener es menos la masa de la partícula por la velocidad v1. Fíjense que lo que estamos obteniendo es en realidad, lo podemos escribir como el momento final de la partícula menos el momento lineal inicial de la partícula. O en otras palabras, el cambio en el momento lineal. Entonces, ¿qué estamos encontrando al final de cuentas? Que el impulso tiene como efecto
cambiar el momento lineal de una partícula. Entonces, el impulso es lo que está diciéndonos. Escrito de esa manera, no sé si esto les resulte parecido a un resultado anterior que revisamos, digamos que hace la semana pasada, o hace 2 semanas tal vez. De hecho, creo que por acá ha de andar. Si voy atrás en las pizarras, creo que por acá andaba. Ah, aquí está. Bueno, aquí lo voy a ver. ¿Cómo se llama este resultado? ¿Qué nombre recibe? Trabajo. Bueno, sí, W es el trabajo, pero el resultado sí, la ecuación. Esta ecuación amarillo tiene un nombre. Tiene que ver con cinética, ¿no? Ajá. Diferencia. A ver, No. a ver. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Por El acá lo teorema de vimos. trabajo-energía. Exactamente. ¿Y qué nos dice el teorema de trabajo-energía? Que el trabajo mecánico aplicado debido a una fuerza durante un cierto desplazamiento tiene como efecto cambiar la energía cinética de una partícula. ¿Okay? Es así lo que nos dice el teorema de trabajo-energía. Si ustedes aplican un trabajo mecánico sobre o desde un sistema o un objeto, hay garantía de lo que se va, bueno, lo que se va a producir va a ser un cambio en la energía cinética. Si el trabajo mecánico es positivo, quiere decir que entonces que a la partícula se le inyectó energía, ¿no? O sea, se le proporcionó mayor energía para que aumentara su velocidad y se mueva más rápido. Si el trabajo mecánico es negativo, significa que al sistema se le extrajo energía, es decir, que la partícula va a ver disminuida su velocidad. Es lo que dice el teorema de trabajo-energía. Nótese la semejanza, ¿no? ¿Qué es lo que estamos encontrando en este caso? Si el impulso, que es fuerza ¿qué es el producto de la fuerza? Por el tiempo en que dura dicha acción, la aplicación de dicha fuerza, va a generar cambios en el momento lineal. Evidentemente, si este vector apunta o tiene la misma dirección que el momento inicial, pues vamos a ver que hay un aumento en el momento final, es decir, la partícula va a ganar velocidad. Pero ¿qué pasa si el vector J apunta en una dirección no necesariamente exactamente opuesta, pero al menos, de hecho vamos a ver un ejemplo a continuación, una dirección que no favorezca al momento inicial, pues va a haber entonces como efecto una reducción en el momento de la partícula, en el momento final. Entonces, esto que está aquí, si lo notan, o sea, en forma compacta, digamos de forma más reducida, es decir, vean lo que podemos concluir simplemente, que el impulso tiene como resultado cambios en el momento lineal de la partícula. Y a esta ecuación se le da el nombre de teorema impulso momento lineal. Entonces, esta ecuación o este resultado es el análogo, vamos a pensarlo así, es un análogo al teorema trabajo-energía. La única diferencia es que aquí la fuerza no se está, digamos, la fuerza no se está considerando a lo largo de un cierto desplazamiento. No sé, 5 metros, 4 metros, 5 centímetros, no, sino en lo que dura su efecto sobre la partícula. Como vemos aquí puede ser, o sea, de repente aparece, aumenta, toca un máximo y disminuye. Bueno, entonces este efecto, esta fuerza en ese tiempo muy pequeño, que pensémoslo menos de un segundo, va a tener como efecto cambiar el momento de la partícula.
¿Ok? Entonces, ese es un equivalente, un análogo al teorema de trabajo-energía. Pero a donde involucramos el tiempo que dura la acción de la fuerza sobre la partícula. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios con relación a este resultado? Y aquí nada más para comentar, finalmente, nada más como un dato extra. Si la fuerza, si la fuerza se asume constante, ¿ok? Porque como vemos aquí, vean, aquí estamos tratando de ser lo más realistas posible y decir que conforme la pelota va impactando con, con el bate de béisbol, la fuerza va creciendo de forma gradual, ¿no? Va creciendo lentamente, llega a un valor máximo y después comienza a decrecer, porque la pelota en este caso se va alejando, ¿no? Y entonces comienza la interacción con la pelota y el bat, pues va disminuyendo hasta hacerse cero. Bueno, entonces, si la fuerza se asume constante, el teorema, el teorema impulso momento lineal, momento lineal, se permite calcular la fuerza, vamos a llamarla así, fuerza promedio, que actúa sobre la partícula. Cuando decimos que la fuerza se asume constante, lo que queremos decir es lo siguiente. Vamos digamos, la idea de fondo es, tenemos una vez más el tiempo t aquí, por acá tenemos la fuerza, vamos a considerar el mismo intervalo de hace unos instantes, entonces voy a intentar orientar esta figura para que casi sea como la de arriba. Ok, entonces vean, ese T1 va a estar aquí, y este T sub 2 estará aproximadamente aquí, T sub 2. Bueno, asumir una fuerza constante quiere decir que gráficamente tenemos esta idea. Quiere decir que antes del T1 no existía ninguna fuerza. Entre T1 y T2, la fuerza apareció de manera abrupta. Si se dan cuenta, aquí tenemos un salto de 0 hasta el valor de la fuerza, hasta este valor, que pueden ser lo que sea, ¿no? Pueden ser 10 newtons, 200 o una fuerza más grande, ¿no? Bueno, depende mucho del problema que se quiera resolver. Entonces, la fuerza inicialmente era 0 y en un instante, en el instante T1, aumenta, pero de manera, digamos, de manera sorpresiva y llega a este valor. Mantiene este valor durante cierto tiempo y después de la interacción, igual de como fue de manera abrupta, desciende y cae al valor de 0. O sea, desaparece totalmente la fuerza. ¿Ok? Nótese que es un comportamiento ligeramente distinto, o mejor dicho, muy distinto al que habíamos asumido al inicio, ¿no? Donde la fuerza va creciendo gradualmente. Piensen esto como 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 si fuese la
el evento, pero visto en cámara lenta. Se va acercando, impacta, y lo que podría suceder es que la pelota se deforma, ¿no? Comienza a deformarse y después cambia de dirección. Bueno, pues durante todo ese proceso, esta es la fuerza fue actuando de esta manera. Pero si la asumimos constante, entonces el impulso es simplemente, si lo notan, es el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo, pues sabemos que es base por altura, ¿no? Entonces el impulso, cuando la fuerza la asumimos constante, es simplemente igual a la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo. Entonces vean aquí es base, delta t, por altura, que es F. Esto que está aquí es delta t. Pero sabemos, por el teorema impulso-momento lineal, que el impulso, aquí es vector, que el impulso genera cambios en el momento lineal. Entonces, del lado derecho, podemos igualarlo al cambio en el momento lineal. Bueno, aquí vale la pena hacer la aclaración. Que esto es, le voy a poner el subíndice de PROM, porque es fuerza promedio. Entonces, esta es una fuerza que vamos a llamar promedio. Entonces aquí hago la misma aclaración o el mismo cambio. Aquí es fuerza promedio. Bueno, entonces de esta ecuación podemos conocer la fuerza promedio que actúa sobre la partícula simplemente como el cambio en su momento lineal dividido por el intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces de esa manera podemos conocer cuál fue la fuerza que estuvo actuando, la fuerza promedio que actuó sobre la partícula en un cierto intervalo de tiempo y que tiene como efecto cambiar su momento lineal. Si queremos conocer la fuerza, bueno, tenemos que, digamos, la fuerza podría ser tener esta forma, tener ese comportamiento que no es necesariamente constante. ¿Ok? Entonces, bueno, valor, esta forma de razonarlo nos da una interpretación o nos permite calcular la fuerza de una forma más simple. Pero el punto aquí importante es que estas áreas, la que está aquí mostrada en esta curva, al debajo de esta curva y al debajo de esta línea horizontal, pues en principio deben ser los mismos, ¿no? El impulso tiene que ser el mismo para producir el mismo efecto en el cambio del momento lineal. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto. Entonces, por acá andaba el problema. A ver, déjenme poner el enunciado. El enunciado terminó acá. Y la figura que lo acompaña. Ahí está. Ok, bueno, entonces este ejemplo que vamos a ver tiene que ver con el lavado de un automóvil. Entonces, a ver, veamos lo que nos dicen. Nos platican que de una manguera, como sale en la figura,
va a salir agua, ¿okay? Un chorro de agua, con una tasa de 1.5 kilogramos por segundo, con una rapidez de 20 metros por segundo. Este chorro de agua va a dirigirse hacia un auto, ¿no? Y en el cual lo detiene el agua que ha salido de la manguera. Entonces, nos dice que ignoremos cualquier salpicadura hacia atrás. Por el momento no nos interesa las gotas que salgan, digamos, en la dirección opuesta. Por lo tanto, con esta información y con esta idea que se nos plantea, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre el automóvil? ¿Cuál es la fuerza que se estará ejerciendo desde el agua, desde el chorro de agua, al momento de impactar con el automóvil? ¿Cómo podríamos determinar o utilizar la información que nos está dando aquí en el enunciado para poder evaluar esa fuerza? La rapidez que nos dice ahí es la inicial, ¿verdad? Sí, es con la Ok. que el chorro sale, ¿no? De la manguera. Mm, A ver, entonces, vamos a poner las ecuaciones que puedan ser útiles. Lo que llevamos a ese momento. Entonces, algo de lo que hemos visto podría ocuparse. O sea, tenemos pensemos como el agua, eh, como una partícula, ¿no? Que está siendo desplazada de izquierda a derecha con una velocidad de 20, si dice 20 metros por segundo. Va a llegar a la superficie del auto, por lo tanto le va a aplicar una fuerza. Entonces nos dice que el agua que es detenida, ¿no? ¿Por qué será posible que eso suceda? Dice, aquí está el enunciado. Sale agua con esta tasa, 1 kilogramo por segundo, con una rapidez de 20 metros por segundo y se dirige al lado de un auto que la detiene. ¿Qué implica esto que la detenga? ¿Qué querrá decir ah, esto? que, pues evidentemente esa es su posición final, ¿no? ¿Esa es qué, perdón? La posición final, si ignoramos lo que rebota, ¿no? Bueno, lo que salpica. Pero ¿cómo la posición? Ah, la posición inicial del agua es, bueno, si ponemos nuestro sistema de coordenadas sería Ajá, cuando sale de la manguera, ¿no? ok. Y la final sería cuando toca el coche. No sé si tenga relevancia, pero Bueno, sí lo puedes pensar así, aunque debemos entender que no conocemos qué tan alejado está, ¿no? La boquilla de la manguera al auto. O sea, no tenemos esa información, pero, o sea, si tienes, lo que dices es correcto. Podemos situar que la posición inicial está en la boquilla de la manguera, sale el agua y su posición final va a ser justo cuando toque el auto. también con los datos que nos dan, no podemos calcular la, bueno, nos dan la masa y la velocidad, ¿no? Ajá. ¿Y qué podemos calcular con eso? La fuerza no se puede, ¿verdad? Es que aquí el secreto está en entender lo que está sucediendo. A ver, Ujú. vean. A ver.
lo que tenemos que hacer en ese momento es lo siguiente. Cuando de hecho vamos a utilizar esta ecuación. Déjenme ver cuál será buena para... digamos, el tema aquí primero es entender la parte conceptual. A ver, de acuerdo a la segunda ley de Newton, vista como o utilizando el momento lineal, sabemos que cuando sobre un objeto, sobre una partícula, actúan fuerzas, estas van a generar o van a tener como consecuencia una modificación en el momento lineal de la partícula. Si sobre una partícula no actúan fuerzas, esa partícula se va a seguir moviendo con la velocidad que tuviera en la misma dirección, ¿no? que se estaría desplazando en línea recta. Pero justo cuando se le aplican fuerzas, ocurre el cambio en su momento lineal. Ahora, utilizando este resultado, podemos ver lo siguiente, ¿no? El impulso, que es igual a la fuerza promedio que actúa sobre un objeto durante un intervalo de tiempo, genera cambios en su momento lineal. ¿Ok? Entonces, si nosotros conocemos el cambio que sufrió el momento lineal de la partícula entre el tiempo que duró dicha interacción, podemos evaluar la fuerza promedio que estuvo actuando sobre sobre esa partícula. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. El teorema impulso-momento nos dice que la fuerza que se está aplicando en un intervalo de tiempo tiene como efecto cambiar el momento lineal de la partícula. Piense en esto, perdón aquí, piense en esto como lo que era el teorema trabajo-energía. Si yo conozco el valor del el valor del trabajo mecánico, puedo saber cómo va a cambiar la energía cinética de la partícula. Si es un trabajo positivo o un trabajo negativo, pues puedo ya anticipar, ¿no? Si la partícula va a tener mayor o menor velocidad. Algo similar está sucediendo aquí. Si yo conozco el cambio del momento lineal que sufre la partícula, puedo conocer el impulso. Y conocido el impulso, pues puedo conocer si tengo si estimo el intervalo, el tiempo que dura en que se aplica la fuerza, conocer la fuerza promedio que está actuando sobre dicha partícula. Entonces, a ver, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación eh, física que está aconteciendo en este problema? Ver, entonces, a ver, vamos a verlo así. Cuando el chorro de agua, ¿no? Pensemos con una sección de este chorro de agua. Sale de la boquilla, tiene un momento lineal igual o distinto a cero. ¿Podrías repetir eso que dijo, profe? Perdón, es que se me está yendo Bueno, lo escucho como cortado. Ok, la pregunta es, cuando
el agua sale de la boquilla de la manguera, ¿tiene un momento lineal igual o diferente a cero? Diferente, ¿no? Va a ser. Tiene un momento diferente a cero, muy bien. Y cuando llega en esa posición final, que es cuando llega al auto, ¿el momento lineal del chorro de agua es igual o diferente de cero? Es cero, ¿no? Cero, ok. Por lo tanto, ¿ha habido un cambio en su momento lineal? Sí. Sí. ¿Y ese cambio de momento lineal a qué se ha debido? Ah, ah, Profe, cuando llega al carro, ¿su velocidad es cero Ah, o va con otra velocidad? no, de acuerdo a lo que nos dice en el enunciado, dice, se dirige al auto que la detiene. Entonces ahí su velocidad es cero. Así es. Entonces por eso cambia su momento lineal. Entonces, por eso, exacto. Entonces, ahí es evidente que hubo un cambio del momento lineal, porque tenían un momento lineal distinto de cero, masa por velocidad. Aquí la velocidad era de 20 metros por segundo. Cuando llega al auto, el auto lo detiene el chorro. Y por lo tanto podemos pensar que tiene una velocidad cero, ¿no? Está detenida. Se escurre nada más, o sea, el agua realmente llega a la superficie del auto, ya no avanza más hacia la derecha, de acuerdo a la figura aquí, sino que solamente comienza a escurrirse. Pero su movimiento horizontal ya ha cesado, ya no sigue avanzando más hacia la derecha. La pregunta es, si ya hemos visto, si es evidente que hay un cambio en el momento lineal del chorro de agua, ¿a qué se debe este cambio de momento lineal? A ver, si ya sabemos que ha habido un cambio en el momento lineal, ¿a qué se habrá debido? Aquí está. De hecho, sí, aquí. ¿A qué se habrá debido ese cambio en el momento lineal? Al cambio de la velocidad. O sea, el cambio de velocidad sigue siendo el resultado. O sea, que es cambiar el momento lineal. Ese es el resultado. ¿Cuál está siendo la causa de dicho cambio de velocidad o de momento lineal? Que es equivalente. El cambio de la fuerza. La fuerza nada más. O- Ajá, es una fuerza que se está aplicando. Sí, 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 sí es claro esto. O sea, para que el momento lineal de una partícula cambie, es que necesariamente se le aplicó una fuerza. Se le ha aplicado una fuerza. O de manera análoga, si les digo, a ver, pensemos de la siguiente manera. Pensémoslo, este, eh, como se razonaría antes de introducir el tema del momento lineal. La velocidad de la partícula, en este caso el chorro de agua, es 20 metros por segundo. Terminó con una velocidad cero. ¿Qué sucedió para que qué tuvo que aplicársele para que cambiara su velocidad de 20 a 0 metros por segundo? Una desaceleración, ¿no? Exacto, una desaceleración. ¿Y esa desaceleración quién la tuvo que producir? ¿O qué la tuvo que producir? Cuando llegara el coche Ajá, o fue una desaceleración constante. ok, esa desaceleración, ¿quién la produce?
que produce Ah, esa, esa desaceleración. O esa El aceleración. carro, Ajá, o sea, la fuerza debida o aplicada desde el carro, ¿no? Es el carro, es una fuerza ejercida desde el carro. O sea, tenemos, esa es la partícula de agua. Se está moviendo hacia la derecha. Llega a la superficie del carro, pero termina con velocidad cero, o sea, termina totalmente en reposo. Si utilizamos el razonamiento de cinemática, nos está diciendo que aquí hay una desaceleración, ¿no? Es decir, que hay una aceleración en sentido negativo, o sea, que se opone a la velocidad, o que tiene una dirección opuesta a la velocidad, mejor dicho. Pero por la segunda ley de Newton sabemos que esa aceleración no aparece de forma mágica, ¿no? Sino ¿quién la está produciendo? Una fuerza. ¿Y esa fuerza qué dirección tiene que tener? contraria a la aceleración. Sí. O sea, a la izquierda. No, a la derecha. A ver, a ver. Segunda ley de tiene Newton, que ser hacia la izquierda, ¿no? sí, también tiene que ser hacia la izquierda. Aquí está la segunda ley de Newton, así como la recordamos. Si una fuerza la aplico hacia la derecha, produzco una aceleración hacia la derecha. Si la fuerza la aplico hacia la izquierda, produzco una aceleración hacia la izquierda. Aquí no hay ningún signo negativo. Si hubiese un signo negativo, entonces sí. La idea esta de que la fuerza es hacia la derecha sería correcta, pero no es el caso. La fuerza siempre va a producir una aceleración en la misma dirección en la que se está aplicando. Por lo tanto, si tenemos una aceleración hacia la izquierda es porque hay una fuerza que la está generando y que tiene la misma dirección. Entonces, ¿quién está aplicando esta fuerza? Que para producir esta aceleración sobre las gotas del agua. ¿Quién estarían haciendo frenar a las gotas de agua? El carro, El carro, exactamente. Entonces, ¿qué podemos encontrar con estos datos? La fuerza que ejerce el automóvil sobre el chorro de agua. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Que eso es lo que podríamos calcular con la información que tenemos. Aquí está, aquí está. Si calculamos el momento, el cambio en el momento lineal, que ya vimos que sí existe, sí hay un cambio en el momento lineal, entre el intervalo de tiempo, entre un intervalo de tiempo ahí, que vamos a comentar cuál es, eso da como resultado conocer cuál es la fuerza que está produciendo dicho cambio en el momento lineal. ¿Sí queda claro esta idea? Sí, profe. Ok, si es así, entonces, bueno, comenzaremos a hacer la discusión, ¿no? El desarrollo de este ejercicio. Entonces, a ver, vamos a rescatar las ideas que ustedes ya han comentado aquí. Entonces, lo primero es, notemos que existe un cambio en el momento lineal del chorro de agua. ¿Ok? Ya que inicialmente tiene una velocidad
V0, de 20 metros por segundo, ¿no? Entonces aquí V0 de 20 metros por segundo. Y después, cuando llega al auto, velocidad es de 0 metros por segundo. ¿Ok? Entonces eso ya nos da o sea, este cambio en la velocidad ya nos habla de que el momento lineal del chorro del agua ha cambiado. Ahora bien, por lo tanto, para que exista dicho cambio en el momento lineal, y aquí lo pongo, del agua, sobre esta, se debe estar aplicando una fuerza en el sentido o en la dirección opuesta. En la dirección opuesta al movimiento del chorro de agua. A ver, esto último, si es claro, si es claro para todos. Para que exista dicho cambio en el momento lineal, para que de una velocidad v de 20 metros por segundo pasemos a una velocidad de 0 metros por segundo, es porque se le tiene que aplicar a este chorro de agua una fuerza que produzca una desaceleración, que tenga como resultado pues este cambio en la velocidad. Entonces, para cambiar el momento lineal del agua, aquí estamos diciendo sobre quién vamos a cambiar, se tiene que aplicar una fuerza en la dirección opuesta al flujo del chorro de agua. ¿Esta fuerza quién dijimos que la produce? El coche. Exactamente. Entonces, esta fuerza es producida incluso por el auto sobre el agua. Es decir, que en esta figura podemos nosotros incluir una fuerza que esté actuando. Aquí se oculta. A ver, lo vamos a poner así. Tenemos el flujo de agua en esta dirección. Tenemos la velocidad aquí. Entonces tenemos el chorro de agua. Cuando llega a tocar la superficie del auto, está aquí por esta línea color rojo, este automóvil va a ejercer una fuerza en la dirección opuesta. En esta dirección. Y esa fuerza es justamente la que estamos, bueno, todavía no necesariamente la que estamos buscando, pero sabemos que es la que va a producir. ¿Ok? Fuerza que vamos a llamar la promedio. ¿Sí estamos entonces claros con esta última idea? Es lo que tendríamos, ¿no? Es lo que sabemos que para que exista un cambio en el momento lineal, eso tiene que suceder. O sea, no hay una forma de que el momento lineal en este caso del agua, cambie de forma tan drástica si no se le está aplicando algo, en este caso una fuerza. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, o mejor, entonces, porque
La frase, por lo tanto, ya está arriba, para no repetir. Entonces, vean, la fuerza promedio que estamos buscando, bueno, entonces, como el movimiento se realiza solo a lo largo del eje X, tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, el problema tal vez no lo menciona explícitamente, pero uno puede aquí guiarse de la figura e identificar que el movimiento se tiene que realizar solo en la dirección X, ¿ok? Entonces nos vamos a concentrar solo en esa dirección. Bueno, por lo tanto, aunque la fuerza es un vector, nos vamos a concentrar en una sola dirección. Entonces vamos a escribir lo siguiente. La fuerza, perdón, aquí no es vector, vamos a escribir la componente. La fuerza promedio en el eje X va a ser igual a el cambio en el momento lineal del agua en el eje X entre el intervalo de tiempo. Y esto de manera explícita es igual a la masa del chorro de agua por la velocidad al final en el eje X menos la masa de ese mismo chorro de agua por la velocidad inicial que tenga en el eje X. Y esto dividido en el intervalo, entre un intervalo de tiempo. ¿Ok? ¿Qué velocidad final le atribuimos entonces a la agua? 0 metros por Cero. segundo. 0 metros por segundo. Muy bien. Entonces, este término es 0, ¿de acuerdo? Se anula. Y vean lo que va a resultar. Queda menos la masa del chorro de agua por la velocidad que tenga al inicio en el eje X entre el intervalo de tiempo. Por lo tanto, ¿qué dirección estamos encontrando que va a tener esta fuerza? Que hace que el cambio, que realiza justamente o que tiene como efecto el cambio en el momento lineal del chorro de agua. ¿Podrían repetir su pregunta, profe? Que se Ah, corta. de acuerdo a ese resultado, ¿cuál va a ser la dirección de esta fuerza que tiene como efecto cambiar el momento lineal del chorro de agua? Sería contraria, ¿no? A la dirección original. Aquí está, Por ¿no? el signo negativo. Exacto. Por el signo menos nos está diciendo que esta fuerza va a dirigirse hacia la izquierda. Justamente como la habíamos pensado. O sea, nótese que en este párrafo no habíamos hecho ningún cálculo numérico. Entonces, como simplemente por razonamiento, dijimos, a ver, para que eso suceda, para que el agua esté cambiando de velocidad, tiene que desacelerarse. Y eso tiene que ser debido a una fuerza que tiene que estar actuando hacia la izquierda. Y entonces vean que las mismas ecuaciones nos están confirmando esta idea que hayamos planteado al inicio. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Antes de pasar tal vez a los datos, a los valores numéricos. Ahora, el detalle para continuar con el análisis consiste en determinar qué datos vamos a trabajar aquí.
Es claro que la velocidad es de 20 metros por segundo, ¿no? La velocidad inicial. Pero no sé si ya ha quedado o sospechen ustedes qué valor de masa vamos a trabajar y qué intervalo de tiempo es el que va a estar aquí aplicándose o utilizándose, de acuerdo al dato, al enunciado del problema. La de 1.5 kilogramos sobre segundo. Pero a ver, el secreto está en interpretar ese dato. O sea, cuando lo que nos están diciendo con esta tasa de 1.5 kilogramos por segundo es que cada segundo que pasa, sale una masa igual a 1.5 kilogramos del chorro de agua, bueno, o de la boquilla. Entonces que cada segundo va aumentando, ¿no? Su masa. No, sino que cada segundo que contabilices, del chorro de agua está saliendo una masa igual a 1.5 kilogramos de agua. Ujú. Es lo que está diciendo. Lo podemos asumir constante. Entonces sería algo así como la sumatoria de la masa o algo así. No. ¿Sería nomás en un segundo, profe? Exacto, o sea, exactamente, ese es el punto. Ese es el detalle. Que este valor de 1.5 kilogramos por segundo lo debemos de interpretar como que tenemos que hacer el análisis cada segundo. Cada segundo sale 1.5 kilogramos de masa de agua. Y en ese segundo dura la interacción con la superficie del automóvil. O sea, pensemos que en este automóvil cada segundo está recibiendo, está llegando 1.5 kilogramos de agua. Cada segundo. Este dato de 1.5 kilogramos es lo que nos está indicando. Cada segundo que pasa, imaginemos aquí, tomamos fotografías con un segundo de diferencia. Entonces, en cada segundo hay 1.5 kilogramos de masa de agua saliendo de la boquilla e impactando con la superficie del automóvil. Entonces, este intervalo es cada segundo. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a hacer el comentario. De acuerdo al problema, la tasa, o el agua, mejor dicho, el agua sale de la manguera, a una tasa de 1.5 kilogramos por segundo. Esto quiere decir que en cada segundo salen y llegan al auto, salen de la manguera, salen de la manguera. A ver, sale de la manguera una masa de agua igual a 1.5 kilogramos, la cual llega cada segundo al automóvil. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que, a ver, si eso es así, significa que la masa que tenemos que considerar en la ecuación de arriba tiene el valor de 1.5 kilogramos. Y el intervalo de tiempo es de un segundo. ¿Ok? ¿Sí es claro?
con el comentario ahí, con el párrafo ahí explicativo? Cada segundo. Entonces nos tenemos que fijar qué sucede cada segundo que pasa. En cada segundo salen de la manguera 1.5 kilogramos, los cuales impactan cada segundo con el auto. Entonces el auto, la superficie del auto recibe cada segundo, le llegan 1.5 kilogramos, impactan con él 1.5 kilogramos cada segundo. De esta manera, ¿cuál es la fuerza que está actuando? De esta manera, la fuerza que se aplica sobre el agua desde el auto es ¿cuánto vale esa fuerza? De menos 1 punto... Ah, no, perdón. ¿Sí? Sería entonces de menos, Ah, no, sí, 1.5 sobre 1. sería 1.5 kilogramos por la velocidad que lleva, que es de 20 metros por segundo, ¿no? Entonces es multiplicar 1.5 kilogramos y eso tiene una velocidad de 20, si no me recuerdo, 20 metros por segundo. Y la duración de estos impactos es de 1 segundo, que es igual a que es el tiempo que dura la interacción del agua con el automóvil. ¿Y eso cuánto da entonces? Mm, 30. Ay, Ok, menos 30, porque es hacia la ajá, izquierda. ¿Qué unidades? es, no es Newton, ¿verdad? Es No. Newton porque estamos igualando una fuerza. Entonces Ah, tiene que entonces ser sí, Newton. Newton, sí. Creí que los segundos se iban a eliminar. O sea, al contrario, quedan multiplicados, ¿no? Queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que eso es justamente un Newton. Entonces, eso es lo que seguimos obteniendo. Esta es la fuerza que se aplica sobre el agua desde el auto. Pero pregunta, ¿eso es lo que nos pedía? No, No. ¿Qué nos pedía el problema? la fuerza que ejerce el agua contra el auto. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? O sea, encontramos una fuerza sí, pero al parecer no es la que nos pedía el problema. No sería igual de 30, ¿Por qué? porque para que se anule tiene que ser la... Bueno, no que se anule, sino para que se detenga, tiene que ser una fuerza igual, ¿no? Pero en sentido contrario. No, no se pueden anular Ah, bueno, porque, o sea, cuando decimos que que los efectos de dos fuerzas se anulan, es porque se están aplicando en el mismo objeto. Y en este caso, no se están aplicando sobre el mismo objeto. Esta fuerza que hemos calculado de menos 30 newtons, la que va hacia la izquierda, es la que aplica el auto sobre el agua. Pero en lo que dice si hay algo de cierto en el aspecto de que sí existe una fuerza que actúa en la dirección opuesta.
Recordemos, es lo que nos dice la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto, y que se aplican en objetos distintos. Por lo tanto, a ver, razonemos. Estamos encontrando una fuerza de menos 30 newtons, porque se está aplicando hacia la izquierda, que aplica el auto desde el agua. Esa sería nuestra fuerza de acción. Por la tercera ley de Newton, ¿qué tiene que ocurrir? Aplicando la tercera ley de Newton, tercera ley de Newton, ¿okay? Sabemos que el agua ejerce una fuerza sobre el auto. También de 30 newtons, dirigida hacia la derecha, en este caso. Pero estas fuerzas no se anulan porque, repito, no están actuando sobre el mismo objeto, actúan en objetos distintos. ¿Por qué si se está aplicando, si el agua está ejerciendo una fuerza sobre el auto de 30 newtons, por qué el auto, por ejemplo, pensemos que esto está sucediendo de forma real? Si ustedes no sé si tienen auto o han presenciado un fenómeno como esto, ¿no? Una situación como esta, alguien está lanzando agua, un chorro de agua sobre un auto. ¿Por qué si es posible pensar que el agua se detiene, cambia su momento lineal, pero el auto no se logra mover con ese chorro de agua? Por la segunda ley de Newton, porque mientras es proporcionalmente inverso, o sea, mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza que se ocupará. Exactamente, digo, la aceleración, mejor dicho. Ajá, Eh, exactamente. Como la masa del auto es más grande en comparación al chorro de agua, la aceleración que se va a producir sobre el auto pues va a ser mucho menor. Entonces el secreto está en la inercia, ¿no? Entonces sabemos que aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces si la masa es muy grande, pues la aceleración que se pueda producir con un valor de fuerza concreto, pues va a ser mucho menor. En comparación a si la masa fuese más pequeña. Ahí los efectos de la aceleración pues son más notorios, ¿no? Entonces ahí está el secreto. Por esa razón es que las fuerzas no se cancelan. Solamente las fuerzas, los efectos de dos o tres fuerzas o más se cancelan cuando actúan sobre el mismo objeto. En este caso no. Uno está actuando sobre el auto y la otra fuerza, aunque valga lo mismo de como 30 newtons, el otro es sobre el agua. ¿Ok? Muy bien, vamos bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario adicional en este ejemplo de cómo se razonó en este caso. Si no, entonces vamos a dar una pausa. Este, retomamos la sesión en unos 10 minutos y de lo que vamos a hablar la siguiente sesión va a ser sobre la conservación del momento lineal y ya hablaremos entonces del concepto de colisiones, ¿no? Traeremos a nuestra memoria el concepto una vez más de colisiones elásticas, inelásticas que vamos a ir analizando.
Bueno, entonces nos retomamos la sesión en unos 10 minutos a las 10:50.